Está aquí en el estudio y me da gusto recibir a Carlos Conjitud Carrillo. Él es consejero nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ojo, no nacional, porque el que tú propones es un sindicato nuevo, distinto al CENTE. Carlos, bienvenido. Correcto, Salvador, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos. Sí, totalmente nuevo y distinto, pero sí nacional, sí de presencia en las 32 entidades. Claro, me refiero a que no es el CENTE, pues vaya. No. ¿Por qué decides hacer una expresión sindical fuera del CENTE cuando tú eres hijo de quien fuera el dirigente nacional del CENTE, a quien sustituyó precisamente el Baster Gordillo, Carlos Conjitud Barrios? Fíjate que por la falta de democracia, de transparencia, de rendición de cuentas, todos salimos del CENTE a final de cuentas, pues ¿sí? De ahí sale el sindicato todos, mayoritario, claro. Y de ahí salimos los sindicatos minoritarios, ¿no? Este sindicato, tú ya tienes varios años, incluso pediste la toma de nota. ¿En qué proceso vas en este momento? Muy interesante pregunta. Fíjate, yo dije, se nos va a dificultar como se nos dificultó en el gobierno de Felipe Calderón la toma de nota. Nos fuimos a varios amparos, ahora no. Hace apenas 2 semanas nos renovaron al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores para la Educación. ¿Cuántos agremiados tienes tú en este momento? Adheridos al sindicato 500,000 de profesores o trabajadores, ¿no? Porque también hay personal de apoyo y administrativos. Bueno, pues es un número importante. Y en ese contexto, en esta lucha que tú estás dando por una organización sindical distinta que represente a los maestros, ¿cómo ves ayer la reaparición del Baster Gordillo? Importante. Lo más importante es cómo reaparece y con qué fuerza, ¿no? Trae la seguridad del apoyo, seguramente, del presidente electo y del nuevo gobierno, ¿no? Sí, se nota bastante, además en la coincidencia del discurso, ¿no? Porque ella dice a las 11, ya estoy libre y la reforma ha caído, y a la 1 en Palacio Nacional lo ratifica López Obrador, que va a cancelar la reforma, ¿no? Totalmente, pero lo importante es la estrategia que va a utilizar para llegar ahí. Porque pues apenas hace 1 mes o 2 meses le renovaron el comité a Juan Díaz de la Torre. Algo muy raro, ¿no? ¿Cómo se hizo bajo este contexto? Porque él era secretario general y presidente, ahora solo es presidente. Claro. Entonces ya tiene la máxima autoridad del sindicato. Seguramente el Baster ya tiene una estrategia de cómo va a abordar al sindicato. ¿Dices tú que buscaría recuperar el periodo que dejó pendiente, que dejó trunco? Yo así lo veo, que ella va a reclamar el periodo pendiente porque salió absuelta. O sea, no hay cuentas pendientes. Salió absuelta, claro. Ella va a decir, bueno, pues yo vengo a terminar mi periodo. Claro. Aparte, lo más impactante es ver la cantidad de gente que todavía la sigue. O sea, que pese a que estuvo presa, la gente sigue apoyándola. Ella estuvo en campaña promocionando Maestros por México. Y Maestros por México pues sí tuvo adeptos que van en contra de la evaluación, sobre todo de la evaluación. Olvídate de la reforma, la evaluación, ese es el punto medular, ¿no? Era lo que no querían de la reforma. Era lo que no querían y cómo se implementó. O sea, si tenemos 5,000 capacitados y más de 1 millón de evaluados, ahí hay una diferencia muy importante y es la sensibilidad del trabajador, ¿no? Y tú, como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, ¿cómo ves la reforma educativa? ¿Se debe cancelar, como dice López Obrador? ¿Se debe modificar o debe permanecer tal cual está? Yo creo que en la persona de Esteban Moctezuma, que seguramente ya propuesto por el presidente electo, llegará a ser el secretario de Educación, no veo yo que no tengan coincidencias. En el discurso es muy fácil decir vamos a derogar la reforma. Son situaciones constitucionales que no son fáciles de hacer. Él tiene la mayoría en el Congreso. Bueno, claro. Lo va a hacer, pero le va a llevar un tiempo y de momento este ciclo escolar seguirá con la reforma educativa. La reforma actual. Ahora, la expresión que tú encabezas, ¿de dónde surge? ¿Por qué decides tú, pues ahora sí que seguir los pasos de tu padre, de Carlos Conjitud? Fíjate que nosotros nos constituimos en el 2009, ¿no? Con 1,500 profesores, donde tú te acuerdas que me entrevistaste. Sí, en aquel tiempo platicamos. Platicamos y yo te decía, ¿por qué? Porque no hay manera de renovar el comité del CENTE, ¿no? No había democracia en ese momento. Pues ya eran varios años. Y entonces decidimos constituir otro sindicato legalmente, no ser una parte del CENTE, porque bien pudimos haber aprovechado para hacer una corriente, como la CENTE, ¿no? Como la CENTE o como Vanguardia Revolucionaria.
que es la que presidió y lideró mi padre. Tu padre, así es. No, decidimos irnos legalmente, con todo legalmente, ¿no? Toma de nota, amparos, muchos amparos para obtener la toma de nota, los registros en los estados, ¿no? A hablarla a través de la dirección de personal con la oficialía mayor fue muy desgastante. Seguiste todo el proceso de un nuevo sindicato. Todo el proceso de un nuevo sindicato. Ahora, ¿cómo ves este discurso? Ayer López Obrador, precisamente cuando habla del tema, cuando le preguntan sobre el Baster Gordillo, dice, no va a trabajar mi gobierno, pero sí estoy a favor de que ejerza sus derechos, pero también estoy a favor de la democracia en los sindicatos. Eso es un tema importante, interesante, en un país donde no hay mucha democracia en los sindicatos, pues. Yo creo que hay poca credibilidad ya en los sindicatos, pues tú sabes las historias de los distintos sindicatos, y en el sindicato de maestros, pues sí hay una debilidad, ¿no? Pero esto de la evaluación, pues ha hecho crecer y fortalecerse definitivamente el Baster Gordillo. Nadie deja de verlo, pero hay algo todavía más importante aún. El gobierno la está escuchando, o el gobierno nuevo, ¿no? La está escuchando. Claro. Y este gobierno, no precisamente en el presidente Peña, pero sí a lo mejor en sus secretarios y en sus subsecretarios sí faltó la sensibilidad de escuchar a la base, ¿no? ¿Ves al Baster Gordillo cobrándole facturas? Ella hablaba ayer de traidores, por supuesto, pues todo el mundo voltea a ver a Juan Díaz, a Luis Castro, al grupo que era cercano a ella y que se le retiró cuando fue a dar a la cárcel, ¿no? Fue muy difícil, lo de Luis Castro y Mónica, pues la hija del Baster, fue un momento muy complicado, ¿no? Yo creo que eso no se le olvida a cualquiera, estar en la cárcel y que tu hija, pues en una posición como senadora y presidiendo el panel, sí, fue muy difícil. Yo creo que eso no se le va a olvidar al Baster. No se le va a olvidar. No. Ahora, ¿en qué se diferencia el sindicato que tú encabezas con el CENTE? ¿Cuál es la diferencia? Pues, o sea, para un maestro, ¿qué diferencias es ir al sindicato que encabeza Carlos Conjitut, de Trabajadores de la Educación, o al Nacional de Trabajadores de la Educación? Desde cómo nosotros convocamos, yo no soy el secretario general, no me pongo a la cabeza, yo soy un compañero más que está ahí todos los sábados. Así, abiertito, y a escuchar, y sus peticiones, sus gestiones, su representación, los préstamos que requieren, todo se les otorga de manera directa. Es un trámite normal, en lugar de que sea un trámite negociado. Los derechos de los trabajadores no se negocian, se otorgan, y ellos te dan la representación para que les sirvas. Entonces nosotros tratamos de servirles. Es una filosofía totalmente distinta, ¿no? Ahora, en el tema de la evaluación, hace un rato la comentábamos, decías tú, este grupo que encabeza Gordillo estaban en contra o están en contra de la evaluación. ¿Cuál es la posición que tú tienes sobre la evaluación, que es la parte, digamos, esencial de esta reforma? Yo pienso que primero hay que capacitar y luego evaluar. Luego evaluar. Claro. O sea, sí estuvo mal diseñada en ese sentido la reforma. Yo insistía en entrevistas anteriores, yo insistía mucho todavía a la mitad del sexenio del presidente Peña. Hay que primero capacitar y luego evaluar. Y no fue así, ¿no? Porque el profesor se sentía inseguro. ¿Cuál va a ser la forma de evaluar si la desconoces, si no tienes un parámetro? Pues, lógicamente llegas con inseguridades a la evaluación. Ahora, en esta nueva, ayer también López Obrador habla de que van a convocar una consulta nacional a los maestros para hablar de los cambios que le quieren hacer a la reforma educativa o de lo que ellos proponen como nueva reforma. ¿Van a participar tu sindicato? Sí, seguramente. Yo ahí tengo mis bemoles. No todo el mundo sabe de educación. No todo el mundo puede participar así tan abiertamente. No todo el mundo puede decir de esta forma o de aquella. No. O sea, yo creo que tienen que participar los profesores, los padres de familia, quizá los alumnos, ¿no? Pero los profesores y los padres de familia, son los trabajadores, claro. No puedes hacerlo a población abierta. ¿Y especialistas? ¿Habla él de pedagogos, de especialistas en el tema también? Profesores, ahí están. No necesariamente, el que está frente a grupo y ha vivido estar frente a grupo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero sí irían a una consulta ustedes. Sí, claro, nosotros participaríamos, ellos son el patrón, nosotros participaríamos en lo que el patrón disponga, o sea, ellos deciden cómo y nosotros participamos, podemos dar nuestras sugerencias, espero las tomen en cuenta. Bueno, pues ahí está la posición. Carlos Conjitut Carrillo,
hijo de Carlos Longitud Barrios y dirigente actual del sindicato. ¿Qué cargo tienes en el sindicato? Consejero. Consejero del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Para la educación. Para la educación, perdón, es la propuesta alterna al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias por visitarnos. Gracias, por Salvador. tus Gracias a posiciones. ustedes. Estamos en contacto. Muchas gracias. Buen día.